En este vídeo veremos cómo utilizar las previsiones dentro del programa de SQL Conta. Cuando hablamos de previsiones nos estamos refiriendo a poder introducir las fechas previstas de cobro o pago vinculadas a facturas de compra y venta. Además, podremos utilizar esa información para generar de forma automática los asientos de cobros y pagos vinculados a dichas previsiones y podremos ver toda esa información a través de un informe de previsiones que nos permitirá tener un mayor control sobre esas previsiones y sobre la tesorería de la sociedad. Empezaremos inicialmente viendo cómo generar las previsiones de manera manual en el diario. Vamos para ello a introducir un asiento, en este caso de factura de venta. Ponemos un número de factura. Por ejemplo, 2.000 euros de base. Aplicamos el IVA correspondiente contra un cliente. Una vez finalizado el asiento, el sistema nos pregunta ya si queremos indicar o no las previsiones. En este caso, esta pregunta nos aparece porque he configurado la aplicación para que siempre me pregunte si quiero indicar previsiones a la hora de hacer asientos de facturas de venta o de compra. Al decirle que sí, automáticamente se nos posiciona sobre la parte inferior de previsiones, donde ya ciertos datos aparecen cubiertos por defecto. En este caso vamos a variarlo y vamos a generar dos vencimientos de la factura. El primero a 30 días, una forma rápida de introducir esa fecha es poner más 30. Cambiaremos también el texto y le pondremos primer plazo de la factura 58744. Indicaremos la cuenta por la cual está prevista que lo cobremos y el importe. Supongamos que 1.500 son el primer vencimiento y ya el sistema nos calcula el importe del segundo. Supongamos ahora que la fecha es a 60 días y cambiaremos también el texto y le pondremos segundo plazo. Si volvemos al asiento de la factura, podemos ver cómo el apartado de previsiones aparece resaltado en color rojo, lo cual quiere decir que tenemos previsiones indicadas. Para que nos salte la ventana de solicitar previsiones, debemos activarlo en Herramientas, Solicitar previsiones. Si no lo tenemos activado, igualmente podremos indicar las previsiones simplemente accediendo a la pestaña de forma manual. Una vez en la pestaña de previsiones, disponemos en la parte superior de dos botones. El primero nos va a permitir contabilizar desde aquí directamente la previsión, simplemente clicando encima del icono del clip. Vemos que ahora ya está de color rojo porque ya se ha generado el asiento correspondiente, en este caso el 159. El siguiente icono nos permite asociar documentos externos a la previsión. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el segundo plazo. De tal manera que podemos incorporar, por ejemplo, un pagaré o un cheque. Si lo hacemos a través de la ruta, lo que se está guardando es la ruta al fichero, de tal manera que si borramos o modificamos, mejor dicho, cambiamos de ruta a dicho fichero, ya no estará accesible. Y la otra posibilidad es hacerlo a través de contenido. La única diferencia es que al hacerlo por contenido, ese pagaré en concreto lo estaríamos incorporando a la base de datos y siempre estaría accesible. Como podemos ver, el segundo plazo, el icono está de color verde porque todavía no está contabilizado. El único que hemos contabilizado de momento es el primero. Si vamos a ese asiento 159, podemos ver cómo el sistema ha utilizado la información de la previsión, es decir, ha utilizado la cuenta que habíamos puesto para el cobro, así como la fecha y los importes, incluso la descripción. Queda vinculado de tal forma que si nosotros eliminamos este asiento, el sistema ya detecta que esto hace referencia a una previsión si queremos desenlazarla. Si le decimos que sí, vemos como ahora en la factura sigue apareciendo de color verde tanto la primera como la segunda. Otra forma de vincular previsiones con sus asientos sería hacer el asiento manual y luego vincularlo con la previsión. Es decir, vamos a poner el asiento de cobro, en este caso manual, a la fecha que nosotros indiquemos. Era de 1.500 el primer vencimiento. Ponemos banco. Ahí está. Y el sistema nos abre
Una vez finalizado el asiento, la ventana en la que podemos seleccionar la previsión o previsiones que se están liquidando con este asiento de cobro. Si quisiéramos marcar varias, lo tendríamos que hacer manteniendo la tecla de control pulsada. Si solamente vamos a compensar una, simplemente clicaríamos la correspondiente, que es lo que voy a hacer en este caso. De tal manera que el vínculo se mantiene. Si nosotros accedemos al asiento de la factura y vamos a previsiones, vemos cómo está el icono en color rojo y nos indica el asiento en el que está contabilizado. Por lo tanto, cualquiera de las dos formas nos vinculan siempre la previsión con su correspondiente asiento. Existe un proceso en la aplicación que nos permite hacer esto mismo, pero de forma masiva. A través de procesos, enlazar previsiones. Aquí podemos seleccionar si lo vamos a hacer con cobros o con pagos. Vamos a hacerlo en este caso con pagos. Podríamos incluso filtrarlo por fecha o por cuentas. En este caso no le voy a poner ningún tipo de filtro y nos vamos a ir directamente a previsiones afectadas. Aquí estamos viendo todas las previsiones de pago pendientes de contabilizarse. Vamos a desmarcarlas y simplemente marcaríamos las que queremos generar. Por ejemplo, estas dos. Si ahora le diéramos a enlazar, el sistema generaría un asiento por cada previsión, utilizando la información que vemos en pantalla, es decir, utilizando la descripción, la fecha y la cuenta de pago de la previsión. Si necesito variar alguno de esos datos, para ello entonces tendré que utilizar las casillas superiores. Por ejemplo, indicándole que el pago se va a realizar el 30 del 10. Podré incluso cambiar la cuenta de pago y la descripción, pues supongamos que es transferencia, simplemente le ponemos así, transferencia bancaria. Incluso le podemos decir al sistema que nos agrupe las previsiones en un único asiento, siempre que coincidan las fechas y las cuentas. De tal manera que si le damos a enlazar, ahí está, ya nos indica que nos ha generado un asiento. Aquí podemos ver cómo se ha generado el asiento a la fecha que hemos indicado, utilizando la cuenta de pago, que en este caso era la de la previsión. Se mantiene la descripción por previsión, pero la del apunte del banco es la que nosotros le hemos indicado en el proceso. Por último, con respecto a las previsiones, podemos verlo a través de un informe. Este informe dispone de distintos filtros, donde podemos filtrar por cuentas de cargo o de abono, así como por fechas o incluso por símbolos de punteo. Pero las opciones más importantes están en la parte inferior. Aquí podemos indicar si solo queremos ver previsiones de cobro o de pago, si queremos ver previsiones enlazadas o sin enlazar. Las previsiones enlazadas son las que ya están contabilizadas. Normalmente el informe se mostrará con las previsiones sin enlazar, que son las que están pendientes. Podemos también subtotalizar por día, de manera que así podríamos ver esa previsión de cobros y pagos, es decir, el saldo que nos quedaría de esa tesorería por día. Y podemos incluso incorporar saldos de otras cuentas, como puede ser, por ejemplo, la de caja, para así tener una idea más real de esa tesorería. Como podemos ver en este caso, en la parte superior nos aparece ese saldo acumulado de la cuenta de caja y luego a continuación vamos viendo las distintas previsiones de cobro y pago con sus datos. Independientemente de las opciones que hayamos marcado en el informe, este informe siempre se puede exportar a Word, a Excel, a PDF o enviarlo por correo electrónico, algo que nos puede ser de utilidad si queremos hacer algún tipo de tratamiento posterior con el informe. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre las previsiones en el programa de SQL Conta. Espero que les haya sido de utilidad.